más susceptible a la voz de Satanás que a la voz de Cristo. Y Jesús le tuvo que decir a Pedro: apártate de mí, Satanás, no entendés nada. Pero no le dijo: no, Satanás está en ti, o veo a Satanás tras tuyo, correlo. No, a Pedro le dijo: te estás comportando como un adversario. Y los varones debemos ponernos los pantalones en el buen sentido de la palabra. Amados, hay falta de liderazgo en los hogares. Las mujeres tienen que tomar la bandera, tienen que llevar adelante la casa, porque los hombres roncan, y hablo espiritualmente. Que el Señor nos ayude. La misma palabra viene en contra de Cristo, ante Cristo. ¿Y cómo viene Él en contra de Cristo? Al sustituir a Cristo en lugar de Cristo, o al hacerse pasar por Cristo. Él viene como el Mesías del diablo. Vendrá ese personaje. Viene como un suplente diabólico. Es el que se opone a Cristo. Así que anoten esto: el anticristo viene de parte del diablo. Y el que se pone en contra de Cristo está trabajando para el diablo. Lo dice llanamente así. Amados, necesitamos permanecer en Cristo. Así que despertemos, estemos atentos, permanezcamos, observemos la palabra que hoy llamará nuestra atención. Esa palabra es permanecer. Vamos a leer primera de Juan 2:24, por favor, al 28, Marcel. Primera de Juan 2:24 al 28. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida nos alejemos de Él avergonzados. Esto lo hemos estudiado en algún momento. La palabra clave de estos textos, ¿cuál es? Permanecer. Permanecer. Amados, yo siempre me llamó la atención, siempre me gustaron los predicadores sabios, conocedores de la palabra, valientes, pero también santos. Porque hoy hay muchos que en una plataforma van y vienen con su micrófono en mano, diciendo muchas cosas fuertes, pero su vida deja mucho que desear. Y una vez escuché un predicador que dijo, me impactó, yo era joven, tendría 17, 18 años, y escuché a este predicador que me impactó su forma de hablar. Y él dijo: el pueblo de Dios está lleno de cobardes, está lleno de ñañosos. Ahí se terminaron los amén y todo, ¿no? Son gente que vienen al Señor porque le duele la uña. Son gente que vienen al Señor porque necesitan que Dios les haga un favor. Son gente que viene al Señor porque necesitan que les saque las papas del fuego, porque ellos mismos se metieron allí. Y dijo esto, no me puedo olvidar, hay mensaje, no sé si tendrás mensaje que no puedes olvidar. Pero él dijo, la religión es el opio de los pueblos, dijo Marx. Y uno puede nacer en una casa de ser testigo de Jehová, porque son todos testigos de Jehová, y morir testigo de Jehová. Uno puede nacer en una casa de una familia mormón, son mormones, y muere mormón. Uno puede nacer judío, lo circuncidan al 8º día y muere siendo judío. Pero uno nace de nuevo y es muy difícil llegar. Porque esto es un camino para valientes, no para cobardes.
Porque el Señor dice, el que retrocediere no agradará a mi alma. Significa que hay gente que toma el camino de Dios, toma el camino de la justicia, que son iluminados por el Evangelio, pero se vuelven para atrás. Aquel no agrada a mi alma. Ahora que ya han entendido estas cosas, qué significa permanecer en estos últimos días, redunda esta palabra permanecer. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos a estar listos. Necesitamos predicarle a nuestra familia y decirles que este acontecimiento es inminente. Vos, para eso, necesitas permanecer en la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es que hable su palabra. Lo que habéis oído desde el principio, leíamos, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. En otro texto, creo que es en Filipenses, al principio Pablo habla y dice, estas cosas hablamos. Estas cosas os hablamos. Y cuando dice estas cosas os hablamos, no está diciendo cuando pasan al micrófono y hola, aleluya, vamos a empezar a hablar la palabra. Es muy fácil acá. O en la radio, todo bien con la radio, ¿no? Pero, amados, cuando dice estas cosas hablamos, son personas que viven las 24 horas del día hablando de su Dios. Pero no son como loros repitiendo cosas, sino que están llenos de Dios. Estos son temas de mucha importancia para el creyente, ya que nos muestra que Dios tiene un plan para el futuro. Amados, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Algunos dicen, ¿qué tengo que hacer con esto? Otros preguntan, ¿y será que tengo que buscar novio? ¿Tengo que buscar novia? ¿Y será que tengo que hacer tal cosa? Amados, busquen la voluntad de Dios. Y segundo, busquen el tiempo de Dios. Porque hay una voluntad de Dios, pero todavía no es el tiempo. Todo tiene un tiempo. Puede ser que nos estemos apurando a la voluntad de Dios. Debemos esperar el tiempo de Dios. ¿Me están escuchando, iglesia? Amén. Debemos estar atentos porque Dios tiene un plan para nosotros. De seguro. Sea el futuro inmediato después de la muerte o sea el futuro de este mundo en que vivimos. Pero tenemos que tener en cuenta varios puntos. Tenemos que conocer que va a haber una resurrección de los muertos. Tenemos que conocer la esperanza del creyente. Tenemos que saber que Jesucristo viene otra vez. Se manifestará. Hay muchos que se hacen pasar por el Cristo. Aún en Hollywood hay muchos que se hacen pasar por el Cristo y han quedado plasmados a lo largo de los siglos o a lo largo de las décadas. Han quedado plasmados como el Cristo y ponen a un banner con la cara de ese que se parece a Cristo, pero no es Cristo. Cristo vendrá y dirá, yo soy. Vamos a ir a nuestro texto central. ¿Tienen tiempo? Estamos viendo una hora. Nuestro texto central para esta noche es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. No están aburridos, ¿no? Gracias. ¿Están aburridos? No. Porque me ha llegado, miren, a mí me llega todo, ¿eh? Yo no tengo wifi, no tengo nada, pero me llega. Yo, che, qué largo predica el pastor, cada vez más largo. Vengan temprano, horario. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Imagínense este cuadro, cualquiera de ustedes, no cualquiera, sino los que se van cada rato al baño, que les agarra justo a la hora de la cama. Se van al baño, cierran llave, pin, hacen lo que tienen que hacer, entran y silencio. ¿Qué están haciendo? Están en silencio. Y de repente entran y encuentran toda la ropa ahí, todo ahí, nada, pero nada, un silencio total y el micrófono solito ahí silbando. ¿Qué harías? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Hay una película cristiana. ¿Qué hago, Señor? Decía, ¿qué hago? Lo que no hiciste nunca, lo que tenías que hacer. Va a ser peor que eso. Un día yo hice, ¿puedo contar? O sea, el rey se está jugado ya. Él lo cuenta de una manera tan graciosa. Yo hice un chiste un día y puse el del diario, no sé si Crónica, Clarín, y le hice un arreglo ahí, justo aparecía el Papa, en ese momento la presidenta hablando. Entonces, acontecimientos mundiales, desaparecen millones de personas en todo el mundo, choques, aviones que caen, la bolsa cayó, el Papa salió a traer tranquilidad. Y claro, y dice que el hermano vio y dijo, oh, no sé si llamaste por teléfono a alguien, no atendía, no sé qué. Y fue a ver y Maggie no estaba, con los chicos no había nadie. Digo, ¿qué pasó? ¿Fuiste a ver? Ah, sí, claro, después se fue a YouTube a ver si hay un hermano. Hasta que apareció Mica por ahí, papá. Bueno, no fue tan así, yo le dramatizo un poco, pero se te para el corazón. Se te para el corazón. En serio, hermano. Pero puede ser más grave de lo que pensamos, o puede ser más súbito de lo que pensamos. Porque hay gente que muere todos los días. Hay gente que muere todos los días durmiendo. No se despierta más. La violencia está, hoy está, la maldad está. Los pibes te pegan un tiro para probar, para ver cómo morís, no les importa nada. Y te apuntan a la cabeza, o sea, nadie está libre de eso. Es así. O sea, amado, nosotros tenemos que temer a Dios, no al hombre. Dice, no tengan miedo del que puede matar la carne, o sea, dando a entender que, de hecho, a los apóstoles lo mataron. Debemos confiar en Dios. Nuestra vida debe estar, como veíamos hoy, basamentada en Cristo y teniendo esa esperanza bienaventurada. Los tesalonicenses se preguntaban, porque muchos creyentes dormían ya, significa que habían muerto. ¿Y qué pasaría con ellos cuando Cristo regresara? ¿Qué sucedería con ellos? Pablo quería que los tesalonicenses, los hermanos, supieran, comprendieran que la muerte no es el final de la historia. Cuando Cristo regrese, todos los creyentes, muertos y vivos, se reunirán para no volver a sufrir nunca más. Ahí sí que será para eso que nunca más sufrirás. ¿Qué es lo que Pablo quiere que se entienda cuando dice en palabra del Señor? Así dice, ¿no? Digo en palabra del Señor. ¿Pudiera ser algo que Dios reveló directamente a Pablo o fue una enseñanza misma que el Señor en algún momento oralmente transmitió a sus discípulos? Amados, saber exactamente cuándo resucitarán los muertos en relación con los hechos de la segunda venida no es un tema, no es tan importante como el propósito por el cual Pablo escribió esta palabra. Porque algunos están dando fecha diciendo, ya está, ¿no? Desafiar a los creyentes a que se consuelen unos a otros y se animen, porque la muerte no es el fin. Digan conmigo, la muerte no es el fin, porque Cristo la venció.
dice, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. La esperanza, estamos hablando de la esperanza. Este texto que hemos leído comienza con una pequeña exhortación sobre lo que no debemos ignorar. Porque la ignorancia, yo llego a la conclusión de que la ignorancia hoy es un pecado. Porque aún ni la iglesia de los tesalonicenses tenían el Apocalipsis ni las cartas de Pablo. Y hoy nosotros tenemos toda la revelación, no tenemos escapatoria de no conocer a Cristo. Es muy claro que en toda religión y secta se encuentran diferentes ideas de lo que ocurre después de la muerte, pero la palabra de Dios le aclara al creyente muy bien los hechos y eventos que van a ocurrir al final de la jornada de cada ser humano. Para aquel que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos deja bien en claro cuál es nuestra esperanza: la resurrección de los muertos. La esperanza de vida eterna para el creyente comienza con el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Él se levantó entre los muertos. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto ya por 4 días, y el que él iba a resucitar, porque él es la resurrección y la vida. Él le dijo, yo lo voy a resucitar. Con eso el Señor estaba aclarando a ella y a nosotros que el destino eterno de cada uno de nosotros está en las manos del Señor. Estamos seguros en Él, mis amados. Seguros en Él. Ustedes saben cómo vivía Michael Jackson en su momento. Hasta dicen que dormía en una cápsula de oxígeno, cuidándose de la contaminación. Todo. Miren cómo terminó. No se salvó. Por más que quieran guardarse y cuidarse su organismo, no. Algunos se cuidan del peligro que no le caiga una plancha por la cabeza, pero la muerte puede llegar por una bacteria que ni la ves. Llega allí, entra ahí en el cuerpo y chao. Somos tan sensibles que debemos dar gracias a Dios que nos está guardando hasta el día de hoy. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice Jesús a María. Yo le pregunto a ustedes, ¿creen en esto? Entonces no morirán. El Señor ha prometido que un día también los que creen en Él resucitarán para vida eterna, siempre recordando que Jesús es la puerta. No se puede encontrar la vida eterna si no entramos por la puerta. Nadie puede entrar al living si no entró por la puerta principal, si no es un ladrón. El único camino, ¿quién dijo que es el único? ¿Quién es el único camino? Está clarísimo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es un mensaje sencillo, pero a la vez profundo, que nos llama a despertar a la conciencia. Voy terminando. Se acerca ese día esperado. Y no debiéramos ponerle signo de interrogación. ¿Se acerca ese día esperado? ¿Será que lo que anunciaron los profetas será? Porque algunos dicen, desde que comenzó el mundo está igual que hasta ahora. Pero el Señor dice que Él no tarda su venida por misericordia, por paciencia, por aquellos que todavía tienen que proceder al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que estemos en paz con Él. Te voy a relatar lo que potencialmente vas a escuchar en el noticiero de la radio. Es un poco como el juego del periódico que hice una vez. Confusión mundial. Música de noticia, ¿no? Último momento. Suspenden el programa que están dando. Confusión mundial. Buenos Aires. La policía y oficinas del gobierno han recibido miles de llamadas y denuncias telefónicas esta mañana, dando cuenta de las misteriosas desapariciones de niños, jóvenes y adultos en todas partes, y estamos recibiendo reportes que lo mismo ha pasado en muchos países del mundo. Por otra parte, hay una tremenda congestión vehicular en todas las rutas, bloqueando el acceso a cualquier parte. Puente de la Noria inaccesible, por eso es siempre tan inaccesible.
Dice un policía de tránsito, se han hecho ya miles de infracciones y multas por vehículos abandonados. Se está trabajando para retirar las grandes cantidades de vehículos de todos los tamaños para tratar de despejar el tránsito. Es un caos. Las calles y las avenidas principales en todas las ciudades también están bloqueadas. Pareciera que el mundo se detuvo y un terror se adueñó de todos en todos lados. Pero lo más extraño es que hasta el momento no se ha podido dar con un solo conductor. En varios casos, algunos acompañantes fueron hallados, aterrados en el interior del vehículo, pero sin dar mucha explicación de lo que sucedió con esa persona que estaba a su lado. Nuestro servicio de noticias indica que han ocurrido desapariciones misteriosas similares en todo el mundo. El Vaticano, mientras tanto, acaba de expedir un comunicado diciendo textualmente: para los fieles en todo el mundo rogamos a la Grey no alarmarse por el aparente evento que acaba de estremecer al mundo, con repercusiones desesperantes que acaba de estremecer al mundo. Acabamos asimismo de recibir un llamado de los representantes de todos los credos, impidiendo la unidad de todas las congregaciones y unirnos en una oración mundial. Las autoridades rusas de China, aún se filtró noticia de Corea del Norte y de otros países comunistas, indicando que miles de los prisioneros que estaban allí en los campos de trabajo han desaparecido misteriosamente. Los informes coinciden de un denominador común: todos los desaparecidos eran cristianos que permanecieron fieles a sus principios aún en las condiciones más adversas. En el ámbito militar ocurrió lo mismo: soldados y oficiales desaparecieron en forma extraña. Todos ellos tenían algo en común: eran cristianos. Se ha tratado de hacer contacto con los pastores de distintas iglesias de la ciudad, y si bien muchos de ellos se los pudo localizar, otros no contestan y se ignoran su paradero. Ampliaremos. Esto es todo país. ¿Se quedaron, no? Parece sacado de una novela, de una película, pero es factible. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. La segunda venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo, dijo Crisóstomo, uno de los padres de la Iglesia, no será como la primera. No quedará reducida a un pequeño rincón de la tierra, así en Belén de Judea, ni se dejará ver en un desierto o en el retirado de una casa, sino que será semejante a un relámpago que en un instante pasa, iluminando todo el oriente y el poniente, y deslumbrando los ojos de todos. Del mismo modo el Señor hará brillar en un momento la luz de su gloria por toda la tierra, sin que pueda ocultarse ni esconderse a ninguno de los mortales este acontecimiento. Amados, amada Iglesia, con cada tic-tac del reloj, porque aunque no se escuche el tic-tac, porque ahora son todos relojes digitales, pero el reloj avanza. Las profecías de la palabra de Dios se acercan cada vez más a su cumplimiento. No es pura coincidencia, es una demostración irrefutable de que Dios tiene su control absoluto de toda la historia humana. La voluntad de Dios se va a cumplir. Su victoria va a ser cabal. Mientras escuchamos esto, pregúntate si ese Dios que está en control de toda la historia te está controlando a vos. ¿Estás rendido a su soberanía? No hay en lo absoluto ninguna garantía de que mañana será como hoy. Un 10 de septiembre del año 2001, nadie se imaginaba que al día siguiente la historia del mundo iba a cambiar. Hay un mañana que acomodarán los hechos que transformarán completamente este planeta, que cambiarán radicalmente la vida y el futuro. Este tiempo pre-retorno del Señor debería ser un tiempo en donde no hay que posponer decisiones en lo que Dios demanda y exige. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Hechos 17:30. Tampoco es tiempo de tibieza, tampoco es tiempo de ambigüedades, tampoco es tiempo de estar un pie en el mundo y un pie en el Señor, con religiones muertas o con pensamientos humanos. Es tiempo de darse cuenta que un día cesará definitivamente el tiempo y que la posición que uno ha adoptado en la vida ratificará irrevocablemente toda la eternidad.
Dos cosas están por suceder que afectarán la vida de cada persona en esta tierra. Primero, el rapto de la iglesia. Aunque algunos lo relativicen, algunos no crean. Pero eso sucederá porque dijo el Señor que descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muertos se levantarán de sus tumbas. Luego todos, junto con ellos, nosotros que estemos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Amado, leyendo esto tenemos el siguiente cuadro. Jesús, el Rey de Gloria, aparecerá repentinamente en los cielos. La trompeta de Dios sonará, la voz del arcángel llamará a los muertos de la tumba, y en toda la faz de la tierra los sepulcros de todos quienes hayan confiado en Cristo estallarán y saldrán disparados cuerpos glorificados de aquellos lugares. Los mausoleos de mármol se desplomarán cuando salgan esos cuerpos radiantes de gloria de los santos para recibir al Señor. Muchos vehículos quedarán sin su chofer. Ellos habrán desaparecido. Sucederá así. Algunos de los platos servidos en la mesa para cenar esa noche quedarán intactos. Nadie tocará esa comida. Aquellos que desaparecieron dejando sus sillas vacías no podrán comer ese almuerzo o esa cena, pues ellos se preparan para una cena más grande, la boda del Cordero. Esa misma noche, o a la mitad, o a la madrugada, según la parte de la tierra, cientos de miles han desaparecido sin explicación alguna. Los metafísicos y espiritualistas que hoy sobran y se multiplican cada vez más, saldrán por todos los medios a dar una explicación, una comunicación, dirán que es un fenómeno causado por un vasto ejército de ovnis que han secuestrado a cientos de miles de personas. Por ejemplo, dirán algo parecido a eso. Los teléfonos celulares y redes sociales en todo el mundo colapsarán debido al gran número de personas que tratando de comunicarse con personas que ya no están. La iglesia del mundo estará abarrotada de personas llorando violentamente, gente histérica por todos lados, muchos de ellos que reconocen tardíamente la verdad y proclaman: el Señor ha venido y me ha dejado. Amados, nuestro texto central fue Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 17, ¿verdad? Pero como no hay 13 sin 12, tampoco hay 11 sin 10, etcétera, etcétera. Del versículo 1 de Primera de Tesalonicenses 4, de estas palabras tremendas del retorno de Cristo, habla de, el mismo capítulo habla de otras cosas que pareciera que no tienen nada que ver y tienen todo que ver. Porque aquellos muertos que resucitarán con Cristo, los que estén vivos, que sean levantados por el poder del Espíritu a la presencia de Cristo, son estos. Versículo 1. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios. Mastiquen estas palabras. Tal como les enseñamos. Amado, siempre tendrá que haber alguien quien enseñe la palabra. Te animo a que te prepares y enseñes la palabra. Como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pero recuerdan lo que les enseñábamos por la autoridad del Señor Jesús. Versículo 3. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni conocen sus caminos. Nunca hagan daño. Fíjense lo que son los que van a ser llevados por el Señor. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa. Porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya lo hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanza humana, sino que rechaza a Dios,
quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, los alentamos a que se amen todavía más. ¿Se aman? Ámense más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Trabajen con sus manos mientras esperan al Señor, tal como les instruimos anteriormente. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven y no tendrán que depender de otros. Y ahí recién Pablo comienza a decir el texto tan conocido que acabamos de estudiar y que acabamos de tomar como texto central, que dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan a los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan, que el Señor que murió y resucitó, también cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a todos los creyentes que hayan muerto. Lo decimos lo siguiente, de parte del Señor, nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos adelantaremos, no nos encontraremos con Él antes de los que primero tienen que levantarse los muertos. Pero el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Oremos. Señor, la iglesia puede decir: ven, Señor Jesús. Pero el que no está listo tiene que decir: perdóname, Señor Jesús. Lávame con tu sangre. Límpiame de mi maldad. Ayúdame a través de tu Espíritu a dar el fruto del Espíritu. Cambia mi vida. Oh Señor, perdóname. Ayúdame. Confesa tu pecado. El que es santo, iglesia, santifíquese más todavía. Pónganse en la cuenta con el Señor, porque no sabemos qué va a pasar en una hora. Es incierto el futuro, no lo sabemos, pero sí tenemos una esperanza bienaventurada. Aquel día se acerca y lo esperamos con ansia, con alegría. Y mientras tanto, vivimos una vida, como decía en los primeros capítulos, en santidad. No defraudando a nadie, trabajando, amándonos, respetándonos y haciendo tu voluntad. Bendice a tu iglesia, Señor. Guárdales en este tiempo, Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, te pido que tú le bendigas de regreso a sus casas. Guárdales, Señor amado, en su viaje. Que puedan disfrutar este tiempo, el día de mañana que tú les regalarás, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor.